Sí, señores, el fútbol, uno de los deportes más practicados de nuestro país. Y algo muy simpático que a veces sucede es cuando se apuesta y se da todo por un jugador, pero este no hace lo mismo por el equipo. Che, Presi, ¿quién piensa en los jugadores? Pero ayer, gallo, que nací en $1000 ni cotorrearle. ¡Tira! ¡Corre! Y lastimosamente hay veces que no es el jugador el que decepciona, sino que es la hinchada. ¡Dale los perros! ¡Mejor recibimiento para el equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, perro, vamos! ¡Vamos, 1, 2, 3! Y en ciertas ocasiones, el más odiado es el árbitro con el famoso penal inventado. ¡Ay, Ronildo! Y lastimosamente hay jugadores que no meten gol ni si el árbitro les concede penal sin arquero. Y mucha gente considera a estos jugadores como princesas. Y hablando de esto, sí que hay jugadores princesas hoy en día. Dale, bueno, prepárate, dale, vas a atrapar el 9, dale. Dale, profe, espera, profe. Dale, pues, bueno, prepárate. Espera, profe, espera. Me maquillo todo ya dentro, espera. Y sí, jugadores eran los de antes y hay veces que son un caso serio. El jugador se prepara para patear el tiro de esquina y el técnico da las últimas indicaciones. ¡Peiná, Delgado! ¡Peiná! Y sinceramente hay jugadores que se equivocaron de carrera. Debieron de ser actores. Y hablando de lesiones, hay veces que hasta los camilleros dan de qué hablar. ¡Camillero! ¡Se lesionó! Si se dieron cuenta, estos últimos meses nacieron como modas o tendencias entre los hinchas de fútbol. Y por ejemplo, uno de ellos es el mosaico. ¡Vamos, el mosaico! ¡Faltan gente! ¡Dale, Camillero, venga! ¡Dale, utilero! ¡Dale, las inferiores! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y un personaje que nunca, pero nunca falta a los partidos es el hincha bipolar. ¡Artetana al arco! ¡Tenés que chutar nomás! ¡Para eso es este par! ¡Qué inútil que sos! Y lo simpático del caso es que si al siguiente minuto el jugador hace una buena jugada, el hincha ya le está aplaudiendo. ¡Andá a regresar de cero, maje! ¡Vamos a meter un gol! ¡Vos sos mi ídolo! ¡Te amo! ¡Vos sos mi ídolo! ¡Gracias por meter el gol, carajo! Y otra de estas tendencias es la famosa ola, con la que hay que tener mucho cuidado si se quiere hacer. ¡Dale los perros a la ola! ¡Dale, dale, dale! Y por otro lado, tenemos los diferentes hinchas según su sección. ¡Las putas son jugadores! ¡Dale, pues, jugadores! ¡Inútiles, mierda! ¡Pelotudo! ¡Dale, pues! ¡Para eso se les paga! ¡Inútiles! Sí, es bien sabido que los hinchas de preferencia son los que más hacen sentir sus quejas. ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! Y acá tenemos a los hinchas que no se cansan de apoyar y poner huevo. ¡Vamos, Sol! ¡Fuerza, equipo! Y estos hinchas, señores, son un espécimen raro. Los de platea no saben si tienen frío, si tienen calor, si les gusta, si no les gusta. Nadie les entiende. En fin, muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenado. Muchas gracias al Club Sol de América que nos dejó divertirnos en sus instalaciones. Nos vemos en el próximo vlog. Acción.